Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Viernes de Tecnociencias. Hoy está con nosotros Fabiola Silva y nos presenta la charla Actividad eléctrica en el cerebro. Ya saben, si tienen preguntas, pónganoslas en los comentarios y con gusto Fabiola les responderá. El público es todo tuyo, Fabiola. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Fabiola, soy tallerista de ciencias en Pilares San Pedro Jalpa, en Delegación Azcapotzalco, y estudio física en la UNAM, en la ciudad universitaria. Por eso les presento este tema de la actividad eléctrica en el cerebro. Vamos a platicar un poquito de la física que hay detrás, cómo se relaciona, cómo tenemos toda esta actividad eléctrica y muchos datos interesantes sobre nuestro cerebro. Pero antes de entrar a hablar sobre la electricidad, cómo se conduce el sistema nervioso, pues vamos a hacer un resumen de qué es el cerebro. Normalmente todos nosotros hablamos del cerebro, platicamos, decimos nos duele, mi mente nos está jugando una mala pasada y sabemos que tenemos cerebro, pero cuando nos preguntan, oye, ¿qué es esto? O saber la definición, hablar de qué se trata, nos deja pensando un poco y nos entra la curiosidad. Es por eso que a mí me gustaría platicarles un poquito del cerebro. No nos vamos a adentrar tanto en el tema, pero sí un pequeño resumen. El cerebro, bueno, hemos visto imágenes muy relacionadas, como muestro en esta parte de la izquierda. Es un órgano muy curioso, también tiene por ahí sus baches, tiene grietas, como si fuera un laberinto, caminitos. Vamos a ver cómo se llaman cada una de estas partes, pero básicamente es el elemento principal del sistema nervioso central. Este nos va a dar desde electricidad, va a conducir todas las funciones para todo el cuerpo, ya que es responsable de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad para interpretar resultados, de los sentidos, del control de comportamiento, el aprendizaje y el inicio de los movimientos corporales. También aquí entra que porque algunas personas tienen esta capacidad de poder desarrollar más ciertos movimientos, algunas otras no, pero todo esto tiene que ver con las funciones del cerebro. Y como les mencioné anteriormente, también esta capacidad de sentir. Todas las sensaciones, los sentimientos también entran en las funciones de nuestro cerebro. Desde tener hambre, la respiración también la controla, el ritmo cardíaco, la sensación de frío, el sentir sueño también, estar cansados o al contrario, no sentir nada de sueño y tener mucha energía. Y bueno, aquí también no es como que nada más haya puesto un animal, tiene que ver con los seres vivos, porque la mayoría, no todos, tienen cerebro. Entre ellos, pues entra aquí el perrito que también tiene la capacidad de poder caminar, de los movimientos y las sensaciones. También ellos tienen hambre, tienen sueño, se controla su ritmo cardíaco y su respiración gracias a su cerebro. Aquí una interpretación de lo que les estoy mencionando, cómo tenemos las funciones motoras desde levantar un vaso de agua para tomarla, desde levantarnos, que no solamente es fuerza de voluntad, a veces que estamos ya muy cansados, sino también la fuerza que ejercen nuestros brazos, nuestros músculos, pero todo ello viene por órdenes del cerebro, impulsos eléctricos y demás. Y las sensaciones, como mencioné, el calor, el frío, si alguien nos da como un golpe o algo por el estilo, sentimos esas sensaciones. Ahora, hace un momento yo les mencioné que la mayoría de los seres vivos tienen cerebro. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, quizás sí, quizás no, quizás todos pensaban que todos los seres vivos tienen cerebro, pero la realidad es que existen algunos que no tienen cerebro. Primero, aquí les muestro varias imágenes de quienes sí cuentan con este órgano. Somos los seres humanos. Los peces, por ejemplo, también. Vean la diferencia de tamaño y de forma. Aquí, para el cerebro humano, se notan más estos caminitos o laberintos, como les comentaba. Esta forma irregular. Pareciera a la vez como un saquito ovalado,
pero ya dentro de nuestra cabeza se va amoldando. Para el pez es más pequeñito. Claro que los peces pues no van a tener el mismo tamaño y el mismo peso del cerebro, porque pues son animales más pequeños y tienen menos espacio para que se acomoden todos los órganos. De igual forma tenemos, por ejemplo, los perritos. También tienen un cerebro. La forma aquí se distingue más parecido a las grietas, los caminos, pero es más pequeño. Aquí les muestro la imagen de una rana, muestra todo su cuerpo, pero en este punto donde está mi cursor, en la parte chiquitita, un circulito aquí, es el cerebro. Vean cómo va cambiando el tamaño, no va a ser lo mismo. Las ranas, aunque algunas pueden ser más grandes que algunos peces, también cambia el tamaño. No todos los seres vivos van a tener el mismo cerebro ni el mismo tamaño. Y aunque contemos con este cerebro, no todos vamos a tener las mismas sensaciones, las mismas ideas, las mismas formas de solucionar las cosas. Nos vamos a algo más pequeñito, vámonos a una hormiga, que aquí igual se presenta una imagen con todas sus características, pero vean que cerca de su ojo está el cerebro. Aquí por encimita, la parte como blanca, está el pequeño cerebro de la hormiga. Pero ojo, no quiere decir que porque tengan un cerebro pequeño son menos capaces que nosotros o no saben algunas cosas. No tienen la capacidad de razonar quizá como los seres humanos, pero muchos seres vivos hacen cosas impresionantes que a lo mejor nosotros no se nos había ocurrido o no es nuestra función como seres humanos. Hay muchos animales, muchísimos más que cuentan con cerebro, pero bueno, si ahorita me pusiera a decir toda la lista, no terminaría y el punto aquí es mencionarles algunos. Si ustedes tienen incertidumbre o curiosidad, pueden buscar en internet, en páginas de la Facultad de Medicina de la UNAM o también de Medicina de la UNAM, carrera de Medicina de la UAM, en diferentes universidades, eso no hay problema, siempre y cuando en fuentes seguras de todos los animales que cuentan con cerebro. Ahora, si mencionamos algunos ejemplos de animales que no tienen cerebros o seres vivos, tenemos, por ejemplo, la estrella de mar. No cuenta con cerebro. Tiene sus capacidades, tiene movimiento. A veces vemos como en caricaturas o películas que se quedan pegadas, como en la película de Nemo, por ejemplo, que se quedan a la pecera y ahí se quedan pegadas, pero pues mueven un poco sus extremidades. Las medusas, por ejemplo, medusas invertidas también se les llama, no cuentan con cerebro tampoco, pero sabemos que también se mueven. Son esas, tienen su cuerpo y también tienen sus patitas como alargadas, esos tentáculos pareciera que se le ven, se mueven a través del mar y no cuentan con cerebro. Entonces, también ahí es algo interesante preguntarnos cómo es que tienen estas funciones si no tienen este órgano que en teoría nos dice la ciencia se encarga del movimiento, de las sensaciones, de los sentimientos, de la inteligencia y demás. Pero bueno, para esta plática nos vamos a centrar en el cerebro humano, porque como les mencioné anteriormente, si comparamos con otros seres vivos que tengan cerebro, no va a ser ni la misma proporción, ni el mismo peso, ni las mismas funcionalidades exactamente. Van a ser muy parecidos, pero algunas cosas van a variar. Ahorita yo estoy casi 100% segura que el público que tengo son seres humanos. Quizá a algunos de ustedes les acompañe su gatito, su perrito, una mascota, pero bueno, ahorita nosotros queremos saber qué pasa en el cerebro humano y es algo muy curioso porque es como nuestro propio cerebro está estudiando al cerebro. Nosotros, los médicos, las personas que estudian neurociencias, tienen cerebro y están estudiando al cerebro. Es como si el cerebro se estuviera estudiando a sí mismo. Y eso es muy complejo, pero es muy interesante también. Este es el aspecto real de un cerebro humano. Al inicio de la presentación les mostré una imagen en donde el cerebro se ve como color rosita y más de forma de caricatura. Ahora, si lo vemos ya en una fotografía real, observen los detalles. Sí tiene estos como caminitos, las grietas parecen laberintos, pero también tiene volumen. Ya se le ve una forma tridimensional. Está como partido a la mitad
el aspecto se ve como viscoso. Aquí la persona está usando guantes. Quizá ya si lo agarramos no sea tan agradable para algunas personas, nos dé un poquito de asco a unas, a las otras no. Depende de los gustos de cada quien. Pero no solamente tiene esta parte superior, que son los caminos, todos estos baches del cerebro. También tiene características por debajo que ahorita vamos a mencionar. Si lo observamos desde otro ángulo, una parte más arriba, bueno, podemos ver, como les mencionaba, esta línea que divide el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, que se encargan de diferentes tareas, nuestro cerebro, y bueno, el color varía un poco, pero el aspecto real ya lo estamos viendo, que no es como una caricatura y no es como un cacahuate, tiene aquí su forma definida. ¿Dónde se ubica? Pues sabemos que está dentro de nuestro cuerpo, sabemos que se encuentra en la cabeza, pero si pudiéramos hacer como estas imágenes de rayos X o bueno, aquí tengo un claro ejemplo, ver nosotros a través de nuestra piel y de nuestro cráneo, el cerebro se ubica dentro del cráneo. Aquí se muestra en esta imagen. Está sumergido en ese líquido, se llama cefalorraquídeo, que lo protege, que es este líquido que se observa en la imagen, por el líquido que protege al cerebro. No es que el cerebro se moje o sude, es un líquido que logra proteger. ¿Por qué? Porque está expuesto a otras componentes que se encuentran alrededor de él. El peso va a variar dependiendo de cada persona, eso es claro, ¿no? Pero normalmente podremos decir que se encuentra su peso, bueno, la masa, más bien en kilogramos, de 1.3 a 1.5. Para saber su peso necesitamos saber el valor de la gravedad. Hacemos una pequeña operación que es nada más una multiplicación y podemos saber su peso. Esto lo menciono porque, haciendo un paréntesis, desde chicos nos han dicho que nuestro peso es, te subes a la báscula, te da algo en kilogramos y ese es tu peso. Pero eso no es cierto. Nos están midiendo la cantidad de masa que tenemos en nuestro cuerpo. Eso quiere decir los kilogramos. Para saber el peso, como mencioné, tenemos que considerar la gravedad, en este caso del planeta Tierra, porque estamos habitando este planeta. Lo que yo quiero simplemente enfatizar es que noten que no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Claro que el cerebro de, por ejemplo, un pez no va a tener la misma masa. Imagínense un pececito con 1.5 kilogramos, pues pobrecito, tendría una cabezota y le pesaría demasiado. Por eso la naturaleza es tan sabia que a cada ser vivo le da sus respectivas características y órganos divididos, distribuidos, dependiendo su composición y su forma. Realmente, definir a ciencia cierta el cerebro todavía es algo complejo porque lo seguimos estudiando. Pero podemos hablar que de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo es el más complejo, el que tiene más funciones a su cargo. Realmente, si algo falla en el cerebro, va a fallar en todo nuestro cuerpo. En los casos de personas que tienen muerte cerebral, ya no funcionan las demás partes de su cuerpo. Es como esa máquina o ese interruptor que si tú lo presionas, empieza a funcionar toda la máquina, que es nuestro cuerpo. Si tú lo apagas, pues se va a apagar toda la máquina. Y aquí está la estructura. Si van teniendo alguna duda, vayan poniéndola en los comentarios y al final las vamos comentando para entrar un poco también a la parte de la actividad eléctrica, que es el tema que nos interesa, ¿vale? Ok, entonces, para hablar de la estructura, ya vimos cómo es el cerebro, ya vimos que sí tiene toda esta parte superior, tiene todas estas grietas, estos baches, está ese líquido que lo protege, pero no solamente se compone de eso. El cerebro necesita una base para quedarse estable dentro de nuestro cerebro. Imagínense, si no tuviera una base, pues estaría moviendo y sería algo raro, ¿no? Que todos sintiéramos cómo se mueve algo dentro de nuestra cabeza. Y aparte yo creo que doloroso. En fin, tiene por debajo de él esta parte rosita que se muestra aquí, que es el cerebelo, que tiene como función, aparte de base, también protegerlo por debajo
y se une a la médula espinal. La médula espinal empieza en esta parte, como se menciona aquí, como se ve, por detrás de nuestra cabeza y por debajo del cerebro, pero no se queda ahí, recorre toda nuestra espalda, es en el medio de nuestra espalda, recorre también nuestros glúteos y con eso se conecta hacia las terminaciones nerviosas de brazos y piernas. Entonces vean que realmente sí es como, de aquí nace todo, se está conectando a todas las demás partes de nuestro cuerpo, entonces ya vamos encontrando la relación de por qué funciona como ese interruptor de la máquina, del cuerpo humano. Y bueno, también está dividido en diferentes partes. Tenemos el lóbulo frontal, que está principalmente aquí en nuestra frente, obviamente por dentro del cráneo. Tenemos el lóbulo parietal, que ya está un poco en medio, después del lóbulo frontal. Y después del lóbulo parietal tenemos el lóbulo occipital. Si se dan cuenta, el frontal y el occipital están cubriendo o están en las partes laterales de nuestro lóbulo parietal, esta parte que está en medio. El cerebro son todos estos lóbulos, en general es todo, pero se subdivide en diferentes secciones. Y tenemos el lóbulo temporal, que es el que está antes de conectarse con el cerebelo. Para la médula espinal, al inicio tenemos el tronco del encéfalo, que como vemos, este va a estar conectado tanto al cerebro, pero también al cerebelo. Ahí están las conexiones también nerviosas que van a ir corriendo y a partir de ahí también se conduce la electricidad. Esta imagen, bueno, la vemos y es como, pues no está tan difícil, son poquitas partes las del cerebro, no hay problema, pero si ya lo vemos a más detalles, si lo estudiamos, si tenemos esa curiosidad, o personas que se dedican a las neurociencias, a la medicina, a operaciones del cerebro, pues está claro que tienen que saber muchos más detalles del cerebro, todas las componentes, todo lo que está ahí presente, características, todo lo que pueda tanto beneficiar al cerebro como afectarlo. Entonces, fíjense que ya no solamente tenemos los lóbulos, el encéfalo, la médula espinal y el cerebelo. Tenemos hipocampo, tenemos el bulbo raquídeo, tenemos por acá la hipófisis, que si nos acordamos un poquito de nuestras clases de primaria o secundaria, lo vimos en algún libro. Quizá no nos lo aprendimos, yo no me lo sé de memoria, todas las partes del cerebro. La verdad es que los de medicina tienen muy buena memoria, pero estas imágenes las podemos ver tanto en libros, en internet, en monografías. Con esto, lo que yo quiero explicarles es que el cerebro es complejo, es muy complejo tanto estudiarlo como entenderlo y ver su funcionamiento. Actualmente, con toda la tecnología que tenemos para imágenes, por ejemplo, de rayos X, hemos avanzado, pero aún así desconocemos mucho. Es como un universo dentro de nosotros, es como otro mundo. Y lo curioso también es que cada persona tiene un cerebro diferente. Entonces, estudiar cada cerebro también es un estudio diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, para algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, también es muy interesante estudiar el cerebro porque tiene diferentes componentes químicos. Por eso se presentan algunos de esos síntomas, que pues una persona que no sufre como ese padecimiento. Si fueran dos personas que tienen esta parte de la esquizofrenia, también sería muy diferente estudiar cada uno de los cerebros. Entonces, vean qué tan complejo es, además de dejando de lado las enfermedades, el cerebro se encarga de la funcionalidad de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras extremidades. Pero también se va a encargar de dar funcionamiento a las cosas vitales como es respirar, como es el ritmo cardíaco, y además de eso se tiene que encargar de nuestros gustos, de seguir regenerando neuronas, del crecimiento, de aprenderse lo que vemos en la escuela, aunque a veces se nos olvide. Son muchas funciones y es tan complejo y todavía no podemos entender 100% cómo le cabe tanta información. Pero bueno, esta es la parte que vimos ya un pequeño resumen
del cerebro. Repito, si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Ahora, vimos la parte exterior del cerebro, explicamos de qué está compuesto, sus características, sus componentes. Pero, ¿qué pasa por dentro? Yo les estoy mencionando y mencionando que tiene esta función, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que sucede dentro del cerebro para que puedan darse todos estos movimientos? Aquí es donde entra, ya vamos comenzando con la parte eléctrica del cerebro. Y con ello, pues vamos a nosotros platicar que el cerebro tiene muchas células nerviosas, o lo que nosotros a lo mejor hemos escuchado, o es la primera vez que escuchan, neuronas. Las neuronas son como esta imagen de la parte derecha que les estoy señalando. Son muy pequeñas, demasiado pequeñas, y el cerebro tiene billones de neuronas. Estas se van generando desde que nosotros somos pequeños. Hace tiempo se creía que llegábamos a una edad, a la etapa adulta, y ya quédate con las neuronas que tienes, ya no se van a regenerar, pero eso no es cierto. Se han encontrado estudios que incluso personas de 40, de 45 años siguen regenerando neuronas. Claro que no en la misma cantidad, no es lo mismo cuando estamos pequeños y todo empieza a crecer, todo empieza a desarrollarse que cuando ya estamos grandes, pero sí pasa. Lo que sí es importante es evitar los vicios del tabaco, del alcoholismo, de las drogas, porque eso sí daña al cerebro, principalmente mata neuronas. Ahí ya no va a haber regeneramiento. Ok, estas neuronas, vamos a ver su estructura. Parecen como unos animalitos incluso, ¿no? Que tienen colita y como si se pudieran mover. Pero pues cada una de esas características tiene su nombre. Empezamos con estas, parecen raíces de árbol, que se llaman dendritas. Estas van a tener la funcionalidad de recibir las señales eléctricas que provengan de otra neurona. Por aquí va a ser la entrada. Se van a conectar y a través de ahí, como si fuera un cable, va a empezar la transmisión de señales eléctricas. Después tenemos la parte del cuerpo de esta célula nerviosa o soma, también se le conoce como ese nombre. Y dentro, en el centro, tenemos el núcleo. Después continuamos con el cuerpo de la neurona, con la parte larga de la neurona que se le llama axón. A través de aquí también va a correr nuestra señal eléctrica o corriente eléctrica. Les digo que es como si fuera un cable, se conecta y por todo lo largo de nuestra neurona va a ir corriendo esa señal eléctrica. Aquí vemos cómo las flechas señalan que va a atravesar el impulso nervioso. Tenemos estos nodos de Ranvier, estas partes que parecieran como un chorizo, aquí conectadas, se les conoce como las células de vaina mielina. Y finalmente, en la última parte de la neurona, tenemos el axón terminal, ¿vale? Por aquí va a salir nuestra señal eléctrica, pero se va a conectar con otra neurona, le va a transmitir esa electricidad que conlleva y la otra neurona la va a recibir a través de sus dendritas. Que si lo vemos con una animación, como en esta que les estoy mostrando, así es como empieza. Vean que es muy parecido, por eso les mencionaba, como las raíces de los árboles, ¿no? Aquí sucede la señal, este brillo o destello que se ve que está pasando a través de la neurona, entra por cada una de estas dendritas, no nada más por la que señala la animación, por cada una, entonces quiere decir que entran varias señales, vienen de una misma, de otra neurona, viene una señal, pero entra por cada una de las dendritas que tiene nuestra neurona. Se va transmitiendo a través de toda la neurona, pasa por el cuerpo, pasa por el axón y finaliza para liberar toda esa señal eléctrica, pero esa señal eléctrica que se liberó va a llegar a otra neurona. Esta es una animación de cómo se transmiten estas señales. Ya tenemos dos neuronas. Primero quería que vieran la animación de qué pasa con una sola neurona, cómo está pasando toda esta señal eléctrica, y ahora ya con las dos neuronas. Tenemos la electricidad que viene de una, se libera, se conecta aquí,
Estos dos componentes es la parte de la neurona que está liberando la electricidad y quien la va a recibir. Se transmite esta electricidad y corre a través de toda la siguiente neurona para conectarse con otra neurona. Se están comunicando, están transmitiendo, están liberando información, porque sí, lo vemos como electricidad, pero toda esa electricidad es información que a final de cuentas va a llegar a nuestra médula espinal, como vimos que está conectada, pero esa médula espinal se conecta a nuestros brazos, a nuestras piernas, a nuestro corazón, a nuestros pulmones, todo ese sistema nervioso que en las monografías hemos visto tienen muchas salidas. Todas esas señales eléctricas van a todo el cuerpo. Entonces, la electricidad no solamente se queda en el cerebro, se está transmitiendo a todo el cuerpo a través del sistema nervioso. Ahora, si lo vemos ya como animación, ¿cómo es esta conexión de las neuronas? Aquí les presento esta imagen. Vean, esta simulación de cómo empiezan a conectarse dos neuronas, cómo se conectan, y una vez que se conectan pasa la señal eléctrica, pero ahí solamente en una dendrita. Vean que las neuronas tienen varias dendritas, estas raíces. Entonces, cada vez que una de las dendritas se conecta, a otra dendrita, están transmitiendo señales eléctricas. Pero no tenemos solamente una neurona, tenemos billones de neuronas. Entonces, imagínense qué cantidad de electricidad estamos teniendo en nuestro cerebro, tan solamente en el cerebro. Es una cantidad enorme. Es como si nosotros fuéramos también una batería andante o algo por el estilo. Y esta cantidad de electricidad se puede medir. Gracias a la física, hay una parte que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. A través de solucionarlas, de plantear un modelo, se puede determinar cómo es la actividad eléctrica en el cerebro, pero también qué cantidad está produciendo estas neuronas. Esta es otra imagen también de la transmisión, pero ya un poquito más acercada en 3D, y cómo son las dendritas, ya estas raíces nerviosas que están saliendo de cada una, y vean cómo se conecta y pasa la señal. Es muy padre porque no es algo que veamos todos los días, ¿no? No es como, me voy a abrir el cerebro, voy a ver la actividad eléctrica, se ve padre. No, es un poquito más difícil que eso. Necesitamos ya tanto estudio y conocimiento en varias materias, en varias ramas, pero también aparatos para poder medirlo. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Pero imaginarnos que todo eso está sucediendo dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, y que tenemos millones, billones de neuronas, es algo impresionante. Muchas veces es como, pues sí, tengo mi cuerpo, me funciona, está bien, pero la verdad es que hace muchísimo por nosotros, desde funcionar el cerebro hasta pues simplemente caminar. Algo que no pasa muy seguido, pues es que estemos conscientes de ello y que lo valoremos, ¿no? A veces no nos cuidamos, me incluyo, pero pues hay que hacerlo porque desafortunadamente cuando sucede esto de cáncer de cerebro, de perder la memoria o de muerte cerebral, si nuestro cerebro no funciona, nada de nuestro cuerpo va a funcionar. Si lo han visto en películas, en documentales o lo han leído, cuando una persona queda en coma o cuando tiene muerte cerebral, su cuerpo no se está moviendo, tiene que ser alimentado por una máquina o por personas. Las funciones de ir al baño también no las hace la propia persona. Entonces, estar consciente de ellos, pues también es algo interesante. Si nos da más curiosidad, pues podemos incluso sentarnos a hacer nuestro propio estudio, ¿no? Y bueno, esta ya es una imagen, ya no animación, pero ya vimos cómo es esa transmisión de corriente eléctrica. Este ya es el sistema neuronal, las conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Pareciera como un enredadero de cables, como las luces de Navidad, así todas enredadas, todas cruzadas, y aunque lo vemos como todo revoltoso, la verdad es que siguen cada una su propio camino y se están conectando con otra. Y esas dos se conectan con otras dos y esas cuatro se conectan con otras cuatro, todas se están conectando, todas. Nuestro cerebro, incluso cuando dormimos, sigue toda esta conexión de neuronas, sigue toda esta transmisión de electricidad, no para. Nuestro cerebro siempre está trabajando.
No sabemos cómo le hace, cómo tiene energía, pero siempre está trabajando. Ok, entonces, bueno, las preguntas, las que vayan quedando, las vamos viendo como les mencioné en el chat. De toda esta parte de la electricidad, no se esperen al final, porque a lo mejor se les olvida, pónganla en el chat y ahorita la comentamos. Ok, ya hablamos, sí, ya me quedó claro que el cerebro tiene electricidad, ya me quedó claro que es gracias a las neuronas y se transmite. Ok, pero oye, ¿de dónde viene la electricidad o cómo se genera? Ya yo les platiqué que existe, pero pues no les he dicho, ¿no? ¿De dónde viene? No es por magia o no es como de, oye, se están conectando, pero ¿de dónde esa neurona consiguió la electricidad para transmitirla? Y esa otra neurona que me la transmitió, imagínense que yo soy una neurona, ¿de dónde la consiguió? No salió como por arte de magia. Vamos a platicar sobre ello. Para eso, vamos a mencionar a estos dos personajes, que es Alan Hodgkin, no sé si se pronuncia así, pero espero que sí, y Andrew Huxley. Ellos dos recibieron un premio Nobel gracias a su descubrimiento, ya que desde que se descubrió la electricidad, pues fue algo fenomenal, fue algo muy interesante, fue para todas las personas cómo funciona, cómo lo hago funcionar para mi casa, ya después de que se inventaron también los focos, las lámparas, cómo se produce en la naturaleza, fue como el fuego, algo deslumbrante para tanto mujeres como hombres. Y pues a lo mejor un poquito más para los científicos, porque ya saben que somos muy curiosos y pues nos gusta preguntarnos todo, pero también investigar. Entonces, estos dos personajes pues ya sabían, mediante estudios que se hicieron, que el cerebro pues que funcionaba con electricidad, pero no sabían cómo explicarlo. Entonces, ellos lo que hicieron fue estudiar a calamares, estos animales, y estudiaron sus neuronas, porque ellos querían ver de dónde se producía esa electricidad que transmitían. Para ello, pues también es necesario saber un poquito de la electricidad, de qué es. Sabemos para qué nos sirve, sabemos cómo funciona, pero cómo es que se produce. Pues existe algo que se llaman cargas y también los átomos, moléculas que existen en todo el universo y componen prácticamente todo, desde una hormiga hasta el planeta Júpiter, que es el más grande de nuestro sistema solar. Todo está compuesto de átomos. Y esos átomos pues contienen electricidad. A su vez los átomos pues forman moléculas. Va a haber átomos que tengan o partículas que tengan carga positiva y algunas negativa. Las que sean del mismo signo, por ejemplo, las negativas, se van a repeler. Como si no se cayeran bien, chocan y no, yo me alejo de ti. Igual las de carga positiva, si ambas tienen este signo de más, de que son positivas, se van a repeler. Pero si tienen diferente signo, si son diferentes una positiva, una negativa, se van a atraer, se van a caer bien y pues van a querer convivir. Esto pasa en la naturaleza. Mediante la electricidad viene esta interacción de las cargas eléctricas, entonces va a pasar que muchas cosas se atraigan, muchas se repelan y eso también nos explica muchos fenómenos. En este caso, la electricidad generalmente se genera cuando nosotros estamos frotando esas cargas. Un ejemplo muy claro que yo creo que varios de nosotros lo hicimos de pequeñitos sin saber que lo estábamos nosotros ya ahí manejando con física, es cuando tomamos un globo y lo frotamos con nuestro cabello. Y si se dan cuenta, ya cuando levantamos el globo, pues se levantan todos nuestros cabellos, ¿no? Ya quedamos todos despeinados. Ahí se está produciendo electricidad. Al momento de juntar nuestro globo, que está compuesto de átomos, con nuestro cabello, que también está compuesto de átomos, se da esta interacción entre partículas. Lo frotamos, se empieza a generar esa electricidad y una vez que lo levantamos, vemos la reacción de esa frotación entre dos elementos. Esta es una forma de producir electricidad, es más famosa y como les digo, cualquiera puede hacerlo solamente con tener nuestro cabello o hacerlo con la cabeza de otra persona y un globo. Ya con estos conocimientos y claro está también con parte de matemáticas, ecuaciones, física, modelos, nuestros compañeros Alan y Andrew, cuando estudiaron ya las neuronas, pues se dieron cuenta que ellas funcionaban prácticamente como pequeñas baterías.
tenían cargas eléctricas, tenían positivas, negativas, y con ello pues tenía que haber también ahí una interacción para que se produjera, para que se pudiera producir esta electricidad en cada una de las neuronas y entonces transmitir. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que se da es un proceso electroquímico en la neurona. Las partículas cargadas eléctricamente, como les mencioné, positivas y negativas, lo que están haciendo es que crean una diferencia de cargas en el interior de nuestra neurona, pero también en el exterior de su membrana. Y una vez que ya están generando estas diferencias de cargas, que también están interaccionando entre ellas, se da un fenómeno que se conoce como potencial de acción. Bueno, aquí me faltó una palabrita, es potencial eléctrico de acción. Entonces, como vemos, no surge de la nada esta electricidad, se da en la mayoría de las neuronas que después la transmiten, y es la diferencia de cargas que va a tener. Van a interaccionar entre ellas, van a tener un movimiento. ¿Por qué? Cuando las partículas se están moviendo, nuestras partículas cargadas hacia el interior o el exterior de la neurona, lo que van a generar es una corriente eléctrica. Eso es lo que sucede. Cada una de las cargas, cuando están, digamos, en reposo, pues tienen su carga y están nada más conviviendo, como de lejitos. Pero cuando se atraen, cuando son diferentes o cuando se están moviendo y llevan una velocidad, están generando una corriente eléctrica. Esa corriente ya con movimiento es la que se produce a través de toda la neurona y se va a conducir hacia otra neurona. Ya estos átomos que se juntan y forman moléculas, las principales que van a participar en nuestra neurona se conocen como iones. Vamos a tener algunos con carga eléctrica, que son, por ejemplo, el sodio, que aquí está su símbolo, el potasio, el calcio. El símbolo de más significa que son positivas. No quiere decir que si lo buscamos en la tabla periódica vamos a ver este más. ¿Ok? Nada más es como escritura. Pero también vamos a tener otros iones cargados negativamente. Vamos a tener el cloro y, que es más bien el principal de nuestra carga eléctrica, pero negativa, de nuestra neurona. Entonces, si se dan cuenta, tenemos moléculas positivas, o que están cargadas positivamente, y moléculas que están cargadas negativamente. Recordamos que se atraen. Como se están moviendo entre ellas para atraerse, generan la corriente y pasa toda la neurona. Y bueno, ya con todo esto, ya la electricidad de la neurona, ¿sabes? Queríamos saber de dónde viene, cómo se transmite para los millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, y todo eso también va caminando a través de la médula espinal, llega a todo nuestro cuerpo. Realmente todo el cuerpo funciona gracias al cerebro como una máquina de circuitos, corriente eléctrica por todos lados. Cuando no funcionan bien las neuronas, cuando ya se están degenerando, cuando se están muriendo, cuando no tenemos una cantidad que sea funcional para nuestro cerebro, empiezan los problemas. Hay algo, por ejemplo, que se llama parestesis, que si nosotros sentimos, por ejemplo, una sensación como si algo nos quemara, pero no nos pasó nada en la mano, pero sentimos algo que nos quema por dentro, ahí algo está funcionando mal con los nervios. Un ejemplo claro de esto, que no se puede observar a simple vista, pero se hacen estudios, lo que sucede con las neuronas cuando son presionadas, o los nervios cuando son presionados por algo, por un tumor, por una hernia, por algo fuera de lo común de nuestro cuerpo, empiezan a funcionar mal. La corriente ya no está transmitiéndose como debería. Y imagínense que en nuestra médula espinal, en toda la espalda, de repente observamos ahí en un estudio un tumor. El tumor, pues, son esas deformaciones que van creciendo con el tiempo si no se tratan a tiempo. Entonces, empiezan a presionar a un nervio de la médula espinal. Pero acuérdense que en esos nervios tenemos toda la electricidad que se produjo del cerebro. Si se presiona es como la tapáramos, como una manguera cuando la pisábamos y ya no pasaba el agua. Sucede lo mismo. En ese nervio, si lo presionamos, se tapa por ahí, no conduce la electricidad. Entonces,
lo que está pasando es que nos están dando falsas alarmas de algo que realmente no está sucediendo. Como no están funcionando correctamente los nervios, nos está mandando una señal errónea de, oye, es que yo siento, tengo la sensación de que algo me quema, pero no tengo nada. Ah, es que por dentro algo tienes tú, algo está fallando, que no está corriendo debidamente la electricidad. O, por ejemplo, también luego se tiene la sensación cuando se nos duerme la pierna, así como de hormiguitas, pero sucede luego sin que se nos duerma la pierna, que lo empezamos a sentir en alguna parte del cuerpo. Pero eso también se debe a el mal funcionamiento que está teniendo el nervio. Y no solo el nervio, lo que viene desde la neurona, algo que está presionando, algo que está fallando. Entonces vean que todo es como una cadena, como un eslabón. Si no tenemos una parte de la cadena bien establecida o bien sujetada, los eslabones se comienzan a romper y no funcionan bien. Eso es lo que sucede principalmente con la actividad eléctrica. Por eso también es muy oportuno detectar si se tienen tumores, pero cuando son de alto riesgo, bueno, todos son peligrosos, ninguno es bonito, pero cuando son de alto riesgo que están presionando una parte del cerebro o de la espalda, son tan peligrosos que pueden provocar la muerte cerebral y en la espalda pueden provocar incluso que nos quedemos sin caminar. Todo esto con pura electricidad, con nuestras amiguitas las neuronas que están haciendo un trabajo increíble todo el tiempo. Y bueno, ya con todo esto de la electricidad, pues cuando nosotros observamos ya cómo funciona esta transmisión de señales eléctricas de información que llega a todo nuestro cuerpo, no todas van a ser iguales, va a haber una diferencia. Si lo hacemos con cálculos, no van a medir lo mismo. A estas diferencias se les conoce como potencial eléctrico, que está presente en nuestro cerebro y también en todo el sistema nervioso. Cuando se da este potencial eléctrico, vienen variaciones de las cargas. No lo podemos ver como tal, no es como aquí vi más destello y aquí vi menos, porque nuestro cuerpo, perdón, con nuestro cerebro, como vieron, está dentro del cráneo, entonces tendríamos que romper el cráneo y luego abrir el cerebro para observar todo esto. Y no creo que ahorita quisieran hacerlo, ¿no? Aparte es muy peligroso y no sabemos cómo hacerlo. Pero para ello, pues vienen los aparatos. Como les decía, son muy importantes ya gracias a la tecnología y para los estudios y detección de enfermedades de una manera oportuna. Este aparato se le conoce como el electroencefalograma. Lo que estudia básicamente es la señal eléctrica en nuestro cerebro. Se conectan unos diodos, como se ve aquí en la imagen de esta persona, se conectan todos a nuestra cabeza, prácticamente que cubra pues nuestro cerebro, imaginando que lo podemos ver por fuera. Y entonces, mediante un osciloscopio se le conoce donde se ven todas las señales, se va a poder observar cómo es esa interacción eléctrica dentro de nuestro cerebro, que se representa con unas ondas. A lo mejor esto no lo habíamos visto, pero es muy parecido a cuando vemos esas películas de las personas que están conectadas a una maquinita y miden la actividad del corazón, nuestros latidos, y que también se ve cómo está el bip, bip, bip. También así se dan estas señales, se dan estas ondas, pero pues solamente que sin el sonido. Y se puede medir tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. En esta imagen se puede ver el hemisferio izquierdo, que es la parte de arriba, y el hemisferio derecho. Si lo pueden notar, no son realmente iguales al 100%, varían en algunas señales. Quizá en alguna es más fuerte, hay mayor cantidad eléctrica del hemisferio derecho y menor activación eléctrica del hemisferio izquierdo. Pero gracias a esto lo podemos nosotros estudiar, se pueden determinar enfermedades de hoy está fallando, no tienes tanta actividad eléctrica, a lo mejor tienes una disminución de neuronas, tienes una enfermedad, desde ahí ya se van detectando fallos en el cerebro. Y bueno, como aquí lo menciona, se puede determinar incluso la epilepsia, que es una enfermedad convulsiva de nuestro cerebro. Se dan como descargas eléctricas. Ya vimos que en nuestro cerebro está presente la actividad eléctrica, son impulsos eléctricos, pero también existe algo que se llama descarga eléctrica. Entonces, como que nuestro cerebro no está reaccionando como si fuera un cortocircuito y vienen todos estos trastornos de convulsiones.
Lo que pasa es como que a la persona le da un episodio de que no reacciona y está nada más moviendo su cuerpo, está teniendo un ataque compulsivo, pero es por todas esas descargas dentro de nuestro cerebro que se están produciendo. Y bueno, observen que tenemos oscilaciones para nuestro potencial eléctrico, que estamos ahorita hablando del estudio con el encefalograma, pero se han categorizado en diferentes. Por ejemplo, tenemos la gamma, la beta, la alfa, teta y delta. Lo que nos va a ir diciendo, pues, es qué tipo de potencial estamos teniendo nosotros en nuestro cerebro. Son ritmos. Cómo está haciendo ese impulso eléctrico de nuestras neuronas en conjunto. Y pues estos ritmos pueden ir desde los 0.05 Hz hasta los 500 Hz. Son frecuencias. Esta unidad de Hz, que son los Hz, es cómo se mide la frecuencia de las ondas. ¿Qué tanto se están repitiendo estas oscilaciones? Por ejemplo, en la gamma, pues se dan cuenta, son muchas repeticiones, mucha frecuencia la que está teniendo. Quiere decir que hay mayor cantidad de activación eléctrica o actividad en nuestro cerebro. Pero si nos vamos a la delta, pues quiere decir que hay menor cantidad. No que no tenga, si fuera nada más una línea horizontal, oye, ¿qué pasó con tu cerebro? Ya no tienes actividad eléctrica, ¿estás bien? Pero no todas las personas vamos a tener la misma. A lo mejor la compañera de al lado que está estudiando y está muy presionada, entonces está poniendo al 100% casi su cerebro, va a tener mucha actividad eléctrica. O a lo mejor también nada más durmiendo. Pero otra persona puede tener nuestro potencial alfa, que es la menor cantidad de actividad eléctrica. ¿Cómo está haciendo esa variación entre las cargas, corrientes eléctricas que vienen de las neuronas? Y bueno, ya con todo esto, pues podemos nosotros también observar, determinar, estudiar, platicar, que el cerebro muchas veces nos han dicho que es un músculo, pero la realidad es que no es cierto. El cerebro no está compuesto por células musculares que se les conocen como miocitos. Lo recubre, ya vimos esa parte y ese líquido, sí, pero realmente el cerebro está formado por millones de neuronas. Un aproximado es de 86,000 millones de neuronas, pero ya vimos que va a depender de cada persona. Todas estas neuronas que están interconectadas entre sí, como lo vemos en la animación, y que está a un paso constante de corriente eléctrica, están interconectadas por las dendritas, que son estas raíces que les están saliendo, y los axones, que es donde se conduce toda la corriente. Van a permitir regular todas las funciones del cerebro y todo eso manda órdenes para que funcione el cuerpo. Pero todo es mediante señales eléctricas y gracias a las neuronas. Sí es importante, claro, ejercitar nuestro cerebro con ejercicios mentales, matemáticos, con pintura también, con relajación, porque pues ya vimos que todo el tiempo está trabajando, y pues con una alimentación sana, sin los vicios, porque ya vimos que no tanto como que suena comercial, sino que sí daña las neuronas y sí las mata. Acabamos con esas neuronas que tenemos. Y aunque nosotros digamos, ay, pues tengo millones de neuronas, ¿en qué me va a afectar? Sí afecta. Por eso hay que tener cuidado. Pero el cerebro no es un músculo, es más bien una máquina de corrientes eléctricas que nos está dando todo el funcionamiento. Y pues ya para finalizar, aquí algo que les mencionaba al principio, algo chistoso, que el cerebro, él se está estudiando a sí mismo, pero pues él se declaró como el más importante. El cerebro de muchas personas que han contribuido a los avances de las neurociencias han determinado que es el más complejo, el órgano más difícil de estudiar, que tiene muchas funciones, que está interconectado por millones de neuronitas que no es tan fácil verlas, pero pues todo eso se hizo gracias al estudio del cerebro que tenemos en nuestras cabezas. El cerebro a sí mismo se ha sentido el más importante, pero yo pienso que sí lo es. Y bueno, aquí está un poco de bibliografía por si quieren checarla. Claro que no es la única, ustedes pueden encontrar información en otros libros, de otras universidades, de otras facultades, pero yo les dejo aquí algunas para que si tienen tiempo y si ustedes gustan, la puedan leer con detenimiento y pues también algunos datos curiosos.
Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante para ustedes y pues les haya dejado algún gusto por nuestro cerebro, más de lo que a mí ya me gusta. Hola Fabiola, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, te las digo. ¿Tú crees que el cerebro puede ser reemplazado por una computadora? Algo como en la película de Her, de Joaquín Phoenix. ¿La película de qué, perdón? De Her. Ya, sí, sí la vi. Pues es algo interesante, como con el paso de la tecnología siempre queremos reemplazar las cosas, ¿no? Desde el contacto físico con otra persona, ya nos comunicamos por celular, hasta órganos vitales de nuestro cuerpo humano, como también sería en este caso la inteligencia artificial o esto de nuestra conciencia llevarla a una computadora. Yo creo que reemplazarse, pues se podría, ¿no? Te conectas a una computadora y sí, pero no sería exactamente el mismo funcionamiento. No sería igual que el cerebro que él por sí propio, por la naturaleza, está teniendo toda esta actividad eléctrica que lleva al cuerpo. Quizá la máquina, pues, sí tenga electricidad, sí pueda ayudarte a algunas funciones básicas, pero dependerías siempre de la máquina. Igual si terminas en coma, dependerías siempre de la máquina. Ya no sería tu cuerpo el que está funcionando, sino la máquina la que está funcionando. Ok, muchas gracias. Igual, Alan Pérez nos pregunta, entonces, ¿la médula espinal funciona como enchufe para el cerebro? Pues sí, lo podemos ver así. Se conecta desde la parte inferior del cerebro y también al cerebelo. Entonces, imaginemos que es un cable que estamos conectando y toda esa corriente que viene de las neuronas se transmite, va pasando a través del cable que sería la médula espinal, pero esa médula espinal también va a tener otras conexiones, otros cables que están llevando. Entonces, sería una buena analogía, sí podríamos verlo así. Tenemos otra pregunta y nos dicen si tienes algunas tips para cómo cuidar nuestro cerebro. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que la experiencia, más que nada, nos ayuda para después brindar ciertos consejos. Yo lo que podría decir es que si son personas, en primera, que les guste tomar, aunque sea para convivir, o pues una cervecita o algo así, siempre sea con medida, si lo hacen por gusto, no por obligación. Y pues yo creo que ya una edad en la que seamos más conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Cuando somos adolescentes, pues queremos vivir y queremos hacer y de todo, ¿no? Pero la desventaja ahí es que nuestro cuerpo todavía se sigue desarrollando. Si nosotros pausamos o dañamos nuestro cerebro cuando apenas se está desarrollando, no vamos a tener un cerebro maduro o la cantidad necesaria y funcional de neuronas para que ya de viejos podamos todavía tener un buen funcionamiento. Ahí sería como, pues si les gusta, pueden hacerlo, no estoy incitando, si no yo les recomiendo que no, pero ya a una edad adulta, donde seamos más responsables de nuestro cuerpo. Los ejercicios mentales también, desde, pues bajo una aplicación en mi celular y me voy a jugar gato incluso, un sudoku, ajedrez, algo que nos dé un reto, pero para ejercicios, si no les gustan las matemáticas, ejercicios que les pongan un reto a ustedes, que les dejen pensando y así desarrollar tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho de nuestro cerebro. Eso aumenta la capacidad también de razonar, de las sensaciones, de resolver problemas. También, claro que los hobbies pueden ayudar. No se centren tanto, creo que ese es como el consejo más importante para mí. No se desvelen tanto, no se dediquen totalmente al trabajo y la escuela. Sí son importantes, pero también dense tiempo para ustedes, para cuidar su cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo nos habla, no que escuchemos voces, sino que nos dice como, oye, me duele esto, oye, ya no puedo, necesito descansar y queremos seguir y seguir. Eso daña también al cerebro. Si no le damos sus horas de sueño, va a desvelarse y el tiempo envejece más rápido de lo que debería. Si no alimentamos bien, si nada más nos la pasamos estresados y no nos damos tiempo para convivir para nosotros, también eso afecta. Y pues serían principalmente esos 3 tips. Espero que les sirvan.
Muchas gracias, sí, están súper bien esos tips que nos diste. Otra pregunta que tenemos es, ¿el encefalograma nos podría servir para detectar si alguien miente? Ese es algo muy interesante, estos detectores de mentiras, ¿no? Es un aparato que más bien está sobrevalorado porque pues es como, yo te conecto y, si se altera más, aquí lo que vemos, las ondas, ya me estás mintiendo. Pero muchas veces fallan y no es porque la persona esté mintiendo. Me pueden conectar y yo estoy diciendo la verdad. Un ejemplo, ¿te gustan las enchiladas? Sí, sí me gustan. Pero a lo mejor sale una señal que indica mentira. Pero más bien eso tiene que ver con nuestros nervios, pero nervios de, si soy una persona que se pone nerviosa al momento de hablar, o, es que qué tal si sale mentira, pero es verdad, todo eso altera también. El cerebro es muy inteligente, nos puede engañar y puede ser de, yo sé que es verdad, pero hoy está marcando mentira, pero yo sé que es verdad. Es porque te estás alterando. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu respiración aumenta, pero porque estás nervioso o nerviosa y se puede dañar. Entonces, sí es un aparato que se utiliza para eso, pero no es 100% seguro. Puede fallar por las características que tenga la persona. Súper bien, súper bien. Tenemos otra pregunta y nos dicen, al igual que el corazón se detiene y se puede volver a reactivar con descargas eléctricas, ¿el cerebro podría reactivarse mediante electricidad? Sí, sí se puede reactivar. De hecho, esos fueron uno de los primeros estudios que se realizaron cuando se descubrió que el cerebro contenía electricidad, porque era la pregunta típica de, bueno, la curiosidad que siempre está presente en los científicos y en las personas en general, en los seres humanos, de, ok, si esto es una carga eléctrica, ¿qué pasará si yo le doy una descarga? Cuando era más legal, cuando era más, bueno, no tan mal visto la parte de la tortura, como esto de las descargas con sillas eléctricas, lo que sí pasaba era que se creía que las personas que tenían alguna enfermedad mental, si tú hacías esta intervención de descarga eléctrica, se curaba la persona, era como lo que le hacía falta. Lo que pasaba es que pues el cerebro reacciona, ¿no? Sí reacciona, pero si es un cerebro que no le hace falta esa parte de electricidad, tú le estás dando esa descarga, le va a afectar y va a ser lo contrario, le va a dar como incluso una muerte cerebral. Pero si es una persona que su cerebro no está funcionando bien y le hace falta una pequeña electricidad o esa electricidad que no están generando las neuronas, que ya no pueden producir, le puedes transmitir poca, ya no la cantidad que necesita, pero sí le ayuda como a reaccionar. Sería principalmente eso. Ok, muchísimas gracias, muy interesante, sí. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿por qué se da la parálisis facial? ¿Depende de los nervios que se tensan? Sí, depende, como les decía, el cerebro y el cuerpo nos hablan, aunque a veces no queramos escucharlos. La cara principalmente es lo que nosotros tenemos para expresiones, ¿no? Si estamos muy estresados, pues se notan las expresiones en nuestra cara. Pero nuestro cerebro, las terminaciones nerviosas, vienen tanto a la cara como a todas las demás partes del cuerpo. Si tú comienzas con ese estrés, comienzas con esas facciones de estar mucho tiempo tensando tu cara, eso lo van a recibir los nervios que están conectados al cerebro. Entonces, más bien ahí viene por parte de los nervios. Los nervios empiezan como a también transmitir otra parte de información de señales y empieza como esa sensación de no sentir una parte, pero es como si se estuvieran durmiendo entre comillas, porque siguen trabajando los nervios. Esa señal eléctrica no está llegando al 100% como debería y se empieza a sentir como una falta de esa actividad, de ese movimiento, ya sea en la parte izquierda o la parte derecha de nuestra cara. Muchas gracias, Fabiola. Hay algunas otras preguntas, pero estamos como en tiempo. Okay. Estaría bien que te fueras en un ratito más que terminemos, fueras a darte una vuelta por la transmisión y las respondieras todas. Sí, Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que cada viernes tenemos muchos temas más interesantes. Y pues muchas gracias, Fabiola. Recuérdanos en dónde estás. Y
Yo estoy en Pilares San Pedro Jalpa, en la delegación de Azcapotzalco, con talleres de ciencia, principalmente de física, de astronomía. Por si pueden darse una vuelta, pues ahí los espero con mucho gusto. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde a todos y todas.